Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Amén. Gloria al Señor Jesús. Le saludamos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La Biblia dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Y todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Carta a los Romanos, capítulo 16, verso 25, dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Oremos. Padre celestial, exaltamos y glorificamos tu nombre. Cristo bendito, te adoramos y te glorificamos, oh Señor. Estamos aquí conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Habla a nuestra vida y habla a nuestro corazón, Señor Jesús. Usa mis labios, pero unge los oídos de tu pueblo, de tu iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Este texto que acabamos de leer en el capítulo 16 de la carta a los Romanos, en el capítulo 25, nos habla de una palabra que es la que quiero tomar, y seguramente no voy a alargarme mucho, el tiempo avanzado. Y es la palabra misterio. La carta a los Romanos es una de las cartas más complejas que escribió el apóstol Pablo. Y toda carta y todo escrito en la Biblia tiene unas palabras que son clave, amén, para poder discernir toda la carta y toda la escritura. Esta carta a los Romanos tiene entonces 3 palabras que son las que definen toda la escritura de la carta como tal. Son la palabra pecado, y de manera extraordinaria aparece como la palabra principal en ese escrito. Pero también está seguida de la palabra salvación y está precedida de una de las palabras más cortas de nuestro lenguaje, pero más dicientes, y es la palabra fe. Amén. Gloria al Señor. Como les decía, toda carta, todo escrito, todo libro en la Biblia tiene unas palabras claves que son las que definen todo el contenido del escrito como tal, la síntesis, la esencia de lo que cada uno de estos escritores quiso plasmar para que quedara en la historia y que Dios quiso usar para edificar la iglesia. Entonces, esta carta a los Romanos tiene esos componentes. La carta a los Romanos fue escrita en el año 56. Ninguna fecha es acertada, todas son solamente aproximaciones. Ningún historiador puede decir, fue el día tal, cuando el apóstol escribió esto. No, solamente se manejan unos cercanías. Entonces, entre el año 56 y en el año 58, se cree que el apóstol Pablo entonces escribe la carta a los Romanos, y se cree que él estaba en la ciudad de Corinto cuando escribió la carta dirigida a los romanos. Amén, gloria al Señor. Pablo estaba viajando, tenía en curso su tercer viaje misionero. Pablo hizo varios viajes misioneros donde estuvo estableciendo iglesias, donde estuvo fundando iglesias. Amén. El ministerio del apóstol Pablo se basó en 3 etapas. Él se convierte al Señor y él procura entonces aprender la palabra, y va a un lugar y se queda como 14 años por allá estudiando, orando, clamando al Señor, recibiendo revelación de Dios, aprendiendo. Amén, aprendiendo. Pero entonces en su primera etapa del ministerio, su deseo y su anhelo era ganar almas.
predicar y ganar almas. Entonces él viajaba por toda parte predicando y predicando y predicando y ganando almas, hermano, y lo metían a la cárcel, lo azotaban, y cuando estaba en la cárcel, hermano, predicaba y los presos se convertían, los carceleros, los guardias, los soldados se convertían, hermano, y dicen los historiadores que tenían que estarle cambiando constantemente los guardias, porque guardia que le ponían, guardia que se ganaba para el Señor. Eso es mucha unción, hermano. Nombre de eso, hermano, dicen que tenía todos los dones. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces él se dedicó, fue a ganar almas y a ganar almas. Pero cuando ya había ganado almas, entonces tenía que hacer ¿qué? Evolucionar en su ministerio y pasar a la segunda fase, que era establecer iglesias, porque ya estaban los hermanos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Abrir obras. Entonces, mire que usted comienza a leer las cartas y, por ejemplo, Pablo le dice a alguno de sus discípulos, porque Pablo tuvo discípulos, ¿cierto? Hombres que conocieron el evangelio por su ministerio y al lado de él se hicieron pastores y en fin. Y entonces dice, por esta causa te dejé en Creta, por esta causa te dejé en Tesalónica, por esta causa. Entonces Pablo establecía una iglesia y ponía un pastor ahí. Ponía un pastor para que esa iglesia fuera edificada y él le daba instrucciones de lo que debía enseñarle a la iglesia. Amén. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y luego su tercera fase del ministerio fue establecer doctrina, porque las iglesias ahora estaban ahí, pero muchos de ellos no estaban seguros de lo que tenían que predicar, confundían el judaísmo con el cristianismo, con el paganismo y con una cantidad de cosas. Y entonces una cantidad de personas pensadoras, dicen, comenzaron a surgir nuevas doctrinas y divisiones en la iglesia. Y entonces Pablo tuvo que establecer, hermano, doctrinas. Por eso la Biblia dice, edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fueron los apóstoles y los profetas de esa época los que establecieron la doctrina. El apostolado y el ministerio de los profetas fue un ministerio transitorio, que solamente estuvo ¿para qué? Para establecer la doctrina. O sea que si alguien se levanta hoy en día diciendo, yo soy el apóstol fulano, mentiras. Porque el ministerio del apóstol y del profeta era establecer la doctrina. ¿Y qué si la doctrina ya está establecida? Dios no le va a agregar ni añadir absolutamente nada a lo que ya está escrito. No, que el Señor me reveló esto y esto. Si no está en la Biblia, no me traiga a mí, porque no. Dios no tiene nada nuevo para decirnos. Todo lo que Dios tiene para decirnos ha venido diciéndolo hace más de 2000 años. Lo mismo. Amén. A través de la escritura. Tanto que Pablo dijo, si del cielo viene un ángel con otra doctrina, o viniere alguien con otra, o yo mismo vengo con otra doctrina, dice, no lo recibo. Porque ya eso está establecido. Y los apóstoles y los profetas tenían un requisito para poder ser apóstoles, y era haber visto a Jesús. Por eso es que el Señor se le apareció a Pablo camino a Damasco. ¿Por qué? Para que se cumpliera ese requisito de haber visto al Señor. Entonces alguien me venía a decir que es el apóstol no sé qué, que el profeta no sé cuántas. Mi amado, pues alguien le creerá, pero yo no le creo porque la Biblia me enseña a mí otra cosa. Ahora lo que vemos son pastores, evangelistas y maestros. Que hablamos que lo que ya está escrito. Entonces ahora está la iglesia en Roma y Pablo tiene que sentar una doctrina, porque la iglesia en Roma, hermanos, los romanos era gente orgullosa, altiva, arrogante. Imagínense Roma, el imperio más poderoso de esa época. Y ha sido el imperio más largo y más duradero, y hoy en día sigue gobernando el mundo, religiosamente y económicamente, pero sigue gobernando, ya de pronto no tanto militarmente, pero lo que es políticamente tienen una influencia en el mundo, hermano, Roma, ¿cierto? Y aún de manera económica y de manera religiosa. Entonces los romanos se convertían al evangelio y ellos tenían una cantidad de conceptos y llegaban a la iglesia y querían ser cristianos y querían servir al Señor, pero ni siquiera se habían arrepentido. Usted mira que Pablo comienza a hablar la carta a los romanos
acerca del pecado, acerca del pecado, acerca del pecado. Léase los 3 primeros capítulos de la carta a los romanos y casi todo el tiempo está hablando del pecado, de cómo surgió el pecado, de qué cosas agravaron el pecado, de las consecuencias del pecado. Y entonces Pablo dice que todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y los romanos tenían un concepto, hermano, acerca del evangelio, acerca de Dios, porque ellos tenían la doctrina de los griegos en su corazón. La doctrina de los griegos estaba en sus vidas, hermano, y entonces llevarlos a ellos a pensar que no hay miles de dioses, sino uno solo. Y llevarlos a pensar que ese único y solo Dios se manifestó en carne. Para ellos eso era difícil, aceptarlo y creerlo y vivirlo en sus vidas. Hay que Dios se hizo hombre, pero ¿cómo es posible? Si para ellos el Dios más poderoso era Zeus, que tenía una cantidad de dioses a su alrededor y que él mandaba desde el Olimpo y que allá gobernaba el mundo, pero decir que no, que todos esos otros dioses no existen y que existe un solo Dios. Y para acabar de ajustar, que ese Dios se hizo hombre y vino y nació en medio de una nación que era una nación que para ellos no era nada. Los romanos miraban a los judíos, los despreciaban, abusaban de ellos, los maltrataban, los explotaban económicamente. El pueblo de Israel estaba subyugado a los romanos, estaba atado por los romanos, hermano. No podían hacer absolutamente nada sin que los romanos lo autorizaran. Si usted se lee las reliquias de los judíos escritas por uno de los mayores escritores judíos llamado Josefo, Flavio Josefo, entonces usted se da cuenta, hermano, todo lo que los judíos tuvieron que hacer para poder liberarse del yugo de los romanos. Muchas guerras, y eso reventó en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén, y después de ahí en adelante siguieron las guerras para poderse librar, y finalmente, ¿cómo terminó? Perdieron su territorio. Desaparecieron prácticamente como nación y comenzaron a divagar por todas las naciones del mundo. De más de 40 países los expulsaron y finalmente usted sabe lo que pasó allá en el holocausto nazi. Amén. En Alemania, en Polonia y en todos esos países. Y cómo Israel logró nuevamente tener su nacionalidad. Los romanos entonces han tenido un poder, hermano, y en esa época predicar entonces de un solo Dios, cuando el emperador romano se consideraba Dios, se autoproclamaba como Dios y lo tenían que venerar. Por eso es que al Señor, cuando le hablaron del dinero, le preguntaron, ¿es justo entonces pagar impuestos? Y él dijo, dar a Dios lo que es de Dios. El Señor no contradijo eso. Estamos bajo el yugo de los romanos, hay que pagarles impuestos. No tenga problema, hermano, vaya, pague sus impuestos. Haga su declaración de renta. Dios lo bendice. Él nos manda a hacer eso. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces los romanos tenían un concepto de sí mismos y se convertían al cristianismo y claro, venían con toda esa mentalidad. Es como nosotros estamos llenos de cosas de católicos. Bueno, dicen amén, pero como con miedo. Usted todavía sigue siendo católico mío. Ay, no, me voy a casar y el vestido tiene que ser blanco. ¿Dónde dice la Biblia eso? Eso es un cuento católico. No. Hay una cantidad de cosas del catolicismo que nosotros todavía conservamos y tenemos la manera de pensar. Unos hermanos por allá me decían en una ocasión, hermano, y es que no es pecado planificar. Eso es mucho católico, tan católico. ¿Sí o no? Porque tenemos toda esa cantidad de ideas y que nos la enseñaron y se arraigaron en nuestro corazón. Eso estaba pasando con los romanos. Y tenían tantos conceptos y tantas ideas que Pablo les tuvo que decir, vea, señores, cambien su manera de pensar. Romanos capítulo 12, verso 2. Les dije, no se conformen al pensamiento del tiempo presente. Cambien su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Y cuando cambien la manera de vivir, entonces ustedes van a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Alabanzas al nombre de Jesús.
buena, agradable y perfecta. Entonces ahora en este capítulo 16, el texto que leímos, el verso número 25, Pablo le está hablando entonces a los romanos acerca de un misterio que ha sido revelado, pero que le ha sido revelado ¿a quién? A la iglesia. Y si le fue revelado a la iglesia, quiere decir que el mundo no lo entiende. El mundo no lo conoce. Y la Biblia habla de muchos misterios, ¿cierto? El misterio del evangelio, el misterio de la fe, el misterio de Cristo en nosotros como la esperanza de gloria, el misterio de la transformación, del nuevo nacimiento. O sea, la Biblia habla de muchos misterios. Pero uno de los misterios más grandes es el mismo Dios como tal. Y si usted tiene que esforzarse en algo, hermano, aunque usted tiene que esforzarse por sentir a Dios, pero hay algo en lo que usted se tiene que esforzar más, y es en conocer a Dios. Saber quién es Él, cuál es su esencia, cuál es su propósito, cuál es su voluntad, cuál es su poder. Imagine que Pablo no habla del poder de Dios, sino de la supereminente grandeza de su poder. ¿Qué tan grande es ese poder? Pablo no habla del poder de Dios, habla de la supereminente grandeza de su poder. Es que el Dios que nosotros tenemos es extremadamente grande, poderoso, majestuoso. Y que Dios es incomprensible. ¿Sí? ¿Cómo así, hermano? Que Dios es incomprensible. La Biblia dice, ¿quién entenderá o quién comprenderá o quién conocerá el Espíritu de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él? ¿Quién le puede decir a Dios, ¿usted por qué hizo esto? Vea, Dios no tiene que darle cuenta a nadie. Dios no tiene que responderle nada a nadie. Dios no tiene que hacer lo que nadie le diga que haga. Él es solo y es soberano. Soberano quiere decir que Él es el que pone las condiciones. Él es el que pone las reglas. Él es el que pone la ley. Él es el que manda y no le obedece a nadie. Él no se sujeta a nadie y todos tienen que sujetarse a Él. Él no se posa ante nadie. Antes el resto de la creación lo adora a Él. Todo lo que respire alabe a Jehová. Entonces nosotros no tenemos que andar por ahí cuestionando a Dios. Porque cuando uno entiende que Dios tiene atributos, y atributos son virtudes o cualidades propias de Él que lo definen solo a Él y que no están en nadie más, sino solo en Él. Cuando tú comprendes que Dios es omnipotente, cuando tú entiendes que Dios es omnisciente, que Dios es omnisapiente, que Dios es inmutable, que Dios es soberano, tú comienzas a entender que la mente de Dios es tan grande y su poder de tal manera que no lo podemos comprender. Por eso la Biblia habla del misterio. Entonces, ¿qué conocemos nosotros de Dios? Lo que Él nos ha permitido conocer. Pero si hay algo que Dios no quiere que nosotros conozcamos, no. Él no tiene que darle cuenta a nadie. Nosotros creemos conocer a Dios. Nosotros no conocemos a Dios. Nosotros sabemos algunas cosas de Dios. Y lo que sabemos es porque Él nos lo ha permitido. La Biblia dice que las cosas reveladas pertenecen a los hombres, pero las cosas secretas le pertenecen a Dios. ¿Que Dios por qué hizo las cosas así? Porque Él es Dios.
Porque Él es Dios. Porque unos tienen revelación y otros no tienen revelación. Porque unos tienen fe y otros no tienen fe. Yo le doy gracias a Dios porque me reveló a mí y me dio fe a mí. ¿Por qué Dios escogió a David y no al resto de sus hermanos? Yo tengo más hermanos. Y digo, ¿por qué Dios me llamó a mí y no a ellos? Y tengo mucha familia. ¿Y por qué Dios me llamó a mí y no a ellos? O seguramente los ha llamado a ellos, pero ellos no han aceptado, pero Dios hizo algo en mí que me permitió entender y estar aquí. Entonces nosotros no tenemos que andar cuestionando a Dios, nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar. No dicen amén. Gracias por eso, Adrianita. Nosotros lo que tenemos es que aceptar. Aún lo inaceptable. Hay un libro, hermano, que yo leí en alguna ocasión hace muchos años ya. Y realmente, hermano, ese libro lo estremece a uno porque uno dice, Señor bendito, pero entonces yo ¿dónde estoy? El libro se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y la mayoría de las cosas que Dios hace no tienen ningún sentido para nosotros. Porque Pablo le dijo a los corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y Pablo también le dijo a los corintios, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y se han de discernir espiritualmente. Es todas esas cosas que para el mundo son una locura, para Dios es lo más cuerdo y lo más coherente. ¿Por qué? Porque de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque de lo fuerte y poderoso del mundo, o como dice la Biblia, porque de lo necio y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Cierto? Y dice, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Cuál es la lógica de eso? ¿Cuál es la lógica? Eso no tiene ninguna lógica. Eso solamente tiene lógica en Dios, porque Él puede hacer todo lo que quiera. Escogió de los débiles, escogió de los pobres, escogió de lo vil, de lo menospreciado del mundo, para avergonzar a los fuertes, a los ricos, a los poderosos, a los sabios. Entonces dice la Biblia, ya que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Alabanzas al nombre de Dios. Por la locura de la predicación. El misterio más grande es Dios mismo. La gente se cuestiona y comienza a preguntar, bueno, listo. Dios hizo todas las cosas, pero la gente comienza a pensar, ¿y quién creó a Dios? Cuando tú te preguntas eso, ¿quién creó a Dios? Lo único que vas a lograr es una gran confusión, porque se vuelve una redundancia cíclica. Una redundancia es algo que gira y gira y da vueltas. No, yo no dije esa parte. Cuando las cosas dan vueltas y no pasan de lo mismo, no pasan de lo mismo. Nosotros lo que tenemos que aceptar, hermano, es la eternidad de Dios. Porque nosotros pensamos con una mente finita, con una mente que está sujeta al tiempo. ¿Sí o no? Por eso tenemos relojes, por eso medimos los días, tenemos calendarios. Pero en Dios eso no existe, porque el tiempo es algo que Dios inventó para meternos a nosotros. Pero donde habita Dios, no hay ni espacio ni tiempo. Porque Dios inventó dos cosas, inventó el espacio y inventó el tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es eso? Espacio. ¿Espacio para qué? Para meter las cosas que se ven. Y es tan ilógico Dios, que Dios creó lo que se ve de lo que no se veía.
Cualquier ser que quiera crear algo, lo crea basado que en una materia prima ya existente. El hombre ha hecho muchas cosas, pero no hay nada que el hombre haya hecho de la nada. Todo lo que ha hecho lo ha conseguido de una materia prima. De una materia prima lo tuvo que sacar, lo que sea. De un mineral, de un material, de lo que sea. Pero Dios es el único que hace cosas de lo que no se ve. No de lo que no existe, de lo que no se ve. Y aunque no se vea, Dios lo creó. Dios creó lo que se ve y Dios creó lo que no se ve. Y lo que se ve lo creó de lo que no se ve. ¿Cuál es la lógica de eso? Entonces, ¿cómo es el Dios que nosotros seguimos? Bendito el nombre de Jesús. Entonces, como Dios abrió un paréntesis y lo llamó tiempo y nos metió en ese tiempo, Dios va a cerrar ese paréntesis un día y el tiempo ya no existirá más. Por eso es que la Biblia dice que Él habita la eternidad. No dice que Él habita en la eternidad, sino porque el tiempo y la eternidad dependen de Él. Él no depende ni del tiempo, ni del espacio, ni del reloj. Él no depende de eso. Tanto que la Biblia dice que un día para Dios es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Y como Dios no depende del tiempo, Dios puede estar en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo. Dios conoce de ti tu pasado, conoce tu presente y sabe qué va a pasar en el futuro contigo. Porque Dios llama las cosas que aún no son como si ya fueran. ¿Cuál es la lógica de Dios? Entonces no, hay cosas en Dios que nosotros, si nos ponemos a pensar en ellas, no las vamos a poder concluir. Nosotros lo que tenemos que hacer es que creer que hay un Dios grande, poderoso, majestuoso, que a pesar de todo nos amó. Nos amó y nos escogió. ¿Y nos escogió cuándo? Ayer, esta mañana, hace un mes. ¿Cómo es la mente de Dios? Que Dios te conoció a ti y todavía no había creado nada. Porque eso dijo Pablo a los Efesios, capítulo 1, a partir del verso 3. Dice Pablo que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Y cuántos años tiene este planeta? ¿Y cuántos años tiene el universo? Y Dios no había creado nada. El universo puede tener millones y millones y millones, por eso no cabe ningún computador, de años. Cuando usted mira, hermano, la cronología de la existencia, según los científicos, a partir del Big Bang, aunque ya están determinando que realmente no existió ningún Big Bang. Pero sí hubo un momento en el que Dios dijo sea la luz, y cuando Dios dijo sea la luz, eso tuvo que surgir algo muy poderoso en ese instante. ¿Cierto? Pero cuando uno mira la cronología, hermano, de la existencia de todo lo creado, y usted mira, hermano, toda esa historia, se da cuenta que el hombre vino a existir en los últimos segunditos de toda esa cronología de millones de años. No sé si usted ha visto algún día ese cuadro de la cronología, muestran una pantalla dividida en cuadritos, y acá entonces arriba aparece supuestamente el Big Bang, y acá al final, en los últimos segundos de toda esa existencia, aparece el hombre. Y antes de ese inicio, ya Dios te conocía, de que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. O sea, si usted piensa en eso, a uno se le revienta la cabeza. Y uno, ¿cómo va a asimilar todo eso cuando nuestra mente está totalmente limitada al hoy y a la hora? Al ya, sino que estamos tan aferrados al pasado que ese pasado nos atormenta, nos doblega, nos limita, nos amarga. Y si tú no te deshaces de ese pasado,
entonces no vas a poder avanzar, porque eso le dijo Pablo a los filipenses. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Deje el ayer allá. Olvídese de lo que le pasó, de lo que le hicieron, de lo que le dijeron, de lo que no le dieron. Si usted sigue aferrado a eso, no va a poder avanzar. Y mucho menos en el Evangelio. Porque hoy en día hay creyentes con raíz de amargura, con odios, con venganzas, con frustraciones. ¿Por qué? Porque seguimos aferrados al pasado. Y usted no mira, hermano, que cuando hablamos del ayer, siempre hablamos con nostalgia. Y creemos que ayer fue mejor que hoy. Ay, es que yo me acuerdo cuando éramos niños, cómo pasábamos de bueno. Y entonces hablamos con remembranza de todo eso, con nostalgia. Pero el pasado se quedó atrás. Usted pudo haber sido muy buen cristiano en el pasado, pero eso ya a usted no le sirve para nada. O pudo haber sido muy malo, pero eso tampoco lo perjudica. Porque la Biblia dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, no le serán recordadas más sus justicias que hizo. Pagará por su pecado. Así que usted pudo haber sido el mejor predicador, en lo que sea, pero si hoy no lo es, ya no le sirve nada. Y dice, y si el impío se apartare de su impiedad e hiciere justicia, restituyere al agraviado, devolviere lo que se robó, entonces no le serán recordadas sus injusticias que hizo. Amén. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Todas las almas son mías, pero el alma que pecare esa morirá. Deje ese pasado atrás. ¿Qué es que a mí me violaron? ¿Qué es que a mí me hicieron? ¿Qué es que...? Pero es que se supone que ya eres una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, usted sabe mucho más. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, y si es nueva criatura, porque sigue arrastrando ese fardo. Porque sigue arrastrando esa amargura, esa desconfianza, esa obsesión, esa frustración, esa venganza, ese odio. Si alguno está en Cristo. Y a mí me llama la atención porque Pablo lo está diciendo como una interrogante. Si alguno está en Cristo, entonces es usted el que tiene que responder. ¿Usted sí está en Cristo? ¿O en qué está usted? Si usted solamente está en la iglesia, lo veo mal porque iglesias hay muchas. Todos los días hablan iglesias de doctrinas que usted se pueda amañar, acomodar, lo que sea. Pero lo que Pablo está diciendo es si alguno está, pero en Cristo. Y si alguno está en Cristo, entonces nueva criatura es. Y si es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. ¿Y Cristo hace qué? Nuevas todas las cosas. Quiere decir que Dios tiene para ti cosas nuevas, cosas que realmente valen la pena, que traen gozo, alegría, salvación. Y entonces dice Pablo, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Oiga, ni siquiera desde tiempos pasados, desde tiempos eternos. ¿Sabe qué quiere decir desde tiempos eternos? Que ni siquiera los seres que Él creó, que nosotros no los vemos, han podido entender el propósito de Dios. Ni siquiera los seres que Él creó, porque Dios creó a uno grande, poderoso, inteligente, hermoso. Y cuando lo crearon, ese día hicieron una fiesta. Porque el libro de Ezequiel dice que el día que lo crearon, hicieron una fiesta y todos los instrumentos sonaron y mejor dicho, son una cosa en el cielo. Y él no logró entender el Dios que lo había creado. Porque fue tan necio, aún siendo el más sabio, y si ese era el más sabio, entonces comería el más bruto. Pues me pone a pensar yo.
Fue tan necio que dice la Biblia, bueno, o dice la Biblia, no, dice él, porque no todo lo que la Biblia dice lo dijo Dios. No es que la Biblia dice sí, pero ¿quién lo dijo en la Biblia? Hay cosas que las dijo el diablo. Si usted dice, no, toda la Biblia es palabra de Dios. Porque hay cosas que las dijo el diablo, o hay cosas que las dijo una ramera, o hay cosas que las dijo un impío, ¿cierto? Entonces no todo lo dijo Dios. Pero el diablo dijo, Lucero se llamaba, subiré hasta el trono de Dios, me sentaré en el trono de Dios, dice, y seré semejante al Altísimo. ¿Quién le hizo a él el pensar, o quién le dio el pensar que podía ser igual a Dios, sentarse en el trono de Dios y ser semejante al Altísimo? Quiere decir que le faltó conocimiento. No conoció al Dios que lo creó. Se envaneció tanto en sí mismo, se llenó tanto de arrogancia y de amor propio, que no vio el Dios que tenía. Y que era más que imposible poder ser igual a Dios. Que no lo lograría nunca. Y no solamente eso, logró convencer la tercera parte de los seres existentes a que lo siguieran a él. La Biblia habla conforme a la muchedumbre de tus contrataciones. Quiere decir que él negoció con ellos. Negoció con todos esos seres. ¿Qué le diría? Ay, qué pesar, a usted lo pusieron de ángel. No, mi par, venga, yo lo pongo más bien de arcángel. Y al arcángel le dijo, venga, yo lo pongo de serafín. Y al serafín le dijo, venga, yo lo pongo de querubín. Y al querubín le dijo, yo le doy a usted tronos, principados, potestades. Negoció con ellos, de alguna manera. Y convenció la tercera parte de los ángeles. Pero el resto de los ángeles que no pecó, aunque no se fueron con él, se quedaron cavilando en su mente. Y no entendieron lo que Dios estaba haciendo ni por qué lo hizo. Porque alguien diría, bueno, ¿y Dios por qué no cogió a Satanás y simplemente lo destruyó y lo desapareció? Porque estaba la conciencia de los que no se fueron con él. Ah, no, es que a Dios le dio miedo y lo único que hizo fue matarlo porque no tenía opción. Un dictador, vea, los destruyó y los borró porque hasta razón tendrían. Pero mire, hermano, que los que quedaron en su mente, entonces Dios no los destruyó por causa de la conciencia de los que quedaban. Y la Biblia dice que ni aún los cielos son limpios delante de él. Quiere decir que ningún ser que esté en el cielo es totalmente inocente. Entonces Dios hizo un juicio contra Lucero, lo expulsó de su presencia y dijo, los que lo sigan a él están condenados, pero los que me crean a mí tendrán vida eterna. Así es sencillo. El mundo no entiende eso. Entonces nosotros aquí no estamos cuestionando, hermano, ni pensando por qué Dios hizo esto o aquello, lo uno o lo otro. Yo lo único que pienso, hermano, es que yo estoy siguiendo a un Dios grande, poderoso. No entiendo por qué me amó, no entiendo por qué me quiso salvar, no entiendo por qué me llamó, pero me amó, me salvó y me llamó, y aquí estoy a su presencia esperando que me salve. El resto verá. El resto del mundo verá. ¿Por qué Dios a mí me permitió que me arrepintiera y al diablo no? ¿Por qué Dios no perdonó a los ángeles que pecaron? En cambio a nosotros sí. Pues no hay respuesta. Así de sencillo, no hay respuesta. A ellos no los perdonó, pero a nosotros sí. Pero a nosotros sí. Si usted está aplicando para un puesto en la universidad, un cupo en la universidad, y se presentan 2,000 personas y solo hay 100 cupos, y usted sale en esos 100 cupos, usted no entra ya amargado diciendo, ay, vea, los otros 1,900 tan injustos. No, usted le dio en el cupo, meta de mí. Aproveche que le dieron la oportunidad a usted. Yo sé qué pasó con los otros, ¿no? Yo voy para el cielo. ¿Por qué el resto del mundo no?
A mí me predicaron, yo escuché, yo creí, aquí estoy a sus pies, Señor Jesús. Gracias por mirarme, gracias por salvarme, gracias por revelarme, gracias por permitirme entender tu propósito para conmigo. Pero usted es Dios. Usted es Dios. Y usted no tiene que darle cuentas a nadie. Usted no tiene que obedecer a nadie. Usted no hace nada de lo que los demás digan. Usted es Dios, usted es el que manda. Usted es el soberano, usted es el rey de reyes, señor de señores. Todos tenemos que obedecerle, todos tenemos que adorarle, todos tenemos que servirle, todos tenemos que postrarnos, todos tenemos que obedecerle, todos tenemos que creerle, porque Él es Dios. Y Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, la honra y toda la alabanza. Él nos ha revelado lo que Él quiere que nosotros sepamos. Y aún en la Biblia hay cosas que la gente se cuestiona y se pregunta. Pero hay cosas en la Biblia que usted, ¿por qué se pone a... ¿Que de qué se murió la Virgen María? Los católicos dicen que ella ascendió al cielo, la asunción. Pero la Biblia no dice eso. Está muerta y fue sepultada con sus padres. ¿Pero de qué se murió? No sé, haría una apendicitis bien brava, no sé. Cuando Pedro se estaba ahogando, ¿cómo lo sacó el Señor? ¿Se tiró a nadar con él o le tiró un salvavidas o él lo echó al hombro, salió flotando? Eso no interesa. Porque hay cosas que no son trascendentales para nosotros. Que Enoch escribió un libro y que no sé qué. No está en el canon de la Biblia. ¿Y por qué no está? No, porque los hombres no lo metieron. No, porque los hombres no lo metieron. Porque a Dios no le interesaba que estuviera ahí. Porque, aunque la Biblia habla del libro de Enoch. Pero ¿qué dice? Quiere decir que todo lo que él escribió o nada de lo que él escribió es trascendental para tu salvación. Lo que es trascendental para tu salvación es lo que sí está. Entonces no te preocupes. Que en el tiempo, hermano, de Caín habían hombres gigantes de 5 metros. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué es eso? Eso no te aporta a ti nada para la salvación. Que Moisés se casó con una negrita, no sé, por ahí chocó de todo para adentro. Eso no te afecta a tu salvación. Tienes que preocuparte, hermanos, por lo que entendemos. Yo a veces me mantenía muy preocupado por lo que no entendía y en alguna ocasión le dije a un pastor, hijo, venga, dijo, no, pastor, venga, explíqueme esto. Yo no sé si es que él no tenía la respuesta o qué, pero lo que me dijo me satisfizo. Me dijo, Edward, no te preocupes tanto por lo que no entiendes. Preocúpate más por lo que entiendes. Que lo que no entiendes, Dios a su debido tiempo, si Él quiere, te lo revela. Y me dediqué más bien, hermano, a preocuparme por lo que entendía. Y a decirle al Señor que lo que yo fuera aprendiendo, pudiera aplicarlo a mi vida. Porque no se trata de llenarnos de conocimiento y nuestra vida que siga igual. Conozco predicadores, hermano, que predican fabuloso, unos oradores increíbles, pero sus vidas destruidas, sus hogares destruidos. ¿Para qué? Debemos aprender es para vivir la vida cristiana y para un día poder presentarnos delante de Él y que nos mire y nos diga y nos señale, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Y por qué mi vecino no entra? No importa, entra tú. ¿Por qué mi hermano no entra? No importa, entra tú. Porque a ti es al que le están dando la oportunidad. Porque esta salvación es personal. Es intransferible. Tú no le puedes dar salvación a otro. Así sea tu hijo y lo ames mucho. No puedes darle parte de tu salvación. No, él verá si se salva o no. Dale testimonio. Por eso dice que es el misterio que estaba escondido
desde tiempos eternos, que ni siquiera los seres eternos o inmortales que hayan sido creados han podido entender esto. ¿De qué manera Dios nos amó a nosotros? Porque Pablo habla de la profundidad, de la altura, de la anchura, del conocimiento y del amor del Hijo de Dios. Y el salmista, hablando del amor de Dios, dice: tal conocimiento es demasiado para mí, no lo puedo comprender. Entonces, si no lo comprendo, ¿qué hago? Lo acepto, porque he creído en el verdadero y único Dios, solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores. A Él sea la gloria, la honra, el imperio, el poder, la alabanza, la adoración, porque le amamos, porque nos ha amado primero. Y Él nos mostrará y nos permitirá entender lo que no hemos comprendido, lo que no hemos conocido, lo que no hemos entendido. Y si hay algo que aquí no logremos entender, pues entonces sí lo entenderemos todo más allá. Cuando estemos delante de Él y Él pueda decirnos: mira, fue esto y esto y esto y esto. Alabanzas al nombre de Jesús, porque la ciencia se acabará, porque la fe se acabará, porque el evangelio se acabará, porque la predicación del evangelio se acabará, pero lo único que no pasará es el amor. Estemos en pie, démosle gracias al Señor Jesús. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.